Bueno, gracias Jorge y la editorial Lengua de Trapo, que desde el principio se empeñó en que el libro, que es el resultado de muchas conversaciones acumuladas desde hace muchos años y de muchas discusiones cruzadas, de idas y venidas, que el libro viera la luz. Y para comenzar, dos o tres notas sobre el libro. Efectivamente, este es un libro que ha sufrido muchos avatares, es un libro que ha sufrido muchas aventuras, es un libro que, aunque ya estaba mucho en nuestras cabezas, se empezó a conversar, se empezó a trabajar en reuniones largas, después de muchas horas de trabajo de Álvaro, en reuniones en la vicepresidencia en Bolivia, discutiendo durante muchas horas, que después se convirtieron en un texto, que después revisamos, que después iba a salir editado. Entre medias, efectivamente, hubo un golpe de Estado que hizo que Álvaro García Linera, que hoy nos acompaña, una parte del libro no la pudiera revisar después, la tuviéramos que trabajar más lentamente y tardáramos en poder presentarlo aquí, porque aprovechando un viaje desde Buenos Aires hasta Madrid. No es un libro sobre la política boliviana y no es un libro sobre la política española. Es un intento explícitamente político de dos militantes políticos que a la vez le tienen mucho respeto o que intentan poner muchas energías en el trabajo de reflexión política y de reflexión intelectual. Es un libro que piensa esa excepcionalidad por la cual algunas veces los que siempre obedecen se hacen Estado y pueden mandar y pueden conducir los rumbos de su sociedad. Partimos de la reflexión de que esto es una rareza en la historia que ocurre muy pocas veces, e intentamos pensar cuáles son sus condiciones de posibilidad. Cómo sucede que a veces los de abajo se interrumpe el curso normal de las cosas por la cual las razones de los de arriba son las razones generalmente creídas y en las que se puede confiar. ¿Por qué esto algunas veces se quiebra? ¿Por qué algunas veces los que suelen estar desposeídos de sus propios nombres, de su propia historia, de su propia capacidad de conducir sus países, tienen la capacidad, tienen la fuerza, tienen la sabiduría, tienen las condiciones como para convertirse en el vagón locomotora del destino de sus países? ¿Y cuáles son los avatares fundamentales una vez que una fuerza popular conduce el Estado? ¿Y cuáles son las dificultades fundamentales a las que se enfrenta? ¿Y cuáles son algunas de las tareas fundamentales a las que tiene que responder? Evidentemente, en el libro se cruzan reflexiones que son de carácter teórico, pero que mezclan ejemplos de la práctica política de cada uno de los dos. Muy humilde en mi caso, como diputado nacional en el Congreso de España y como vicepresidente y co-conductor de un proceso de cambio, de una revolución democrática y cultural en el Estado plurinacional de Bolivia. Y es verdad que uno se podría preguntar una parte del sentido de la reflexión, toda vez que fundamentalmente por el uso de la fuerza y de la coacción, el gobierno democrático y popular fue derrocado en Bolivia por un golpe de Estado, por un amotinamiento que puso a gobernantes no elegidos por nadie. Pero es precisamente en esos momentos en los cuales es más útil quizás levantar la cabeza y pensar, que es seguramente la reflexión, en mi opinión, de más calado del libro y que más queríamos discutir o someter a discusión, cómo hacemos para perdurar, ¿no? Cómo hacemos para perdurar más allá de nuestros éxitos o vaivenes electorales. Cómo se hace para que las fuerzas democráticas, populares, impriman transformaciones en sus países que ni siquiera toda la furia revanchista del adversario pueda borrar después, que se conviertan ya en patrimonio de todo el país después. Y ese es seguramente uno de los hechos centrales que marca la discusión en el libro. El libro, por lo demás, tiene tres partes. Tiene una primera parte que se pregunta por qué lo normal y por qué se reproduce con tanta normalidad y aparentemente con tanta inercia la capacidad de los grupos privilegiados para ponerle nombre a las cosas y para obtener la confianza o al menos el consentimiento pasivo de los de abajo. Porque esa es la situación normal. Y hace una reflexión por la cual urge a las izquierdas a plantearse que el dominio no es mentira, no es una artimaña, no es una maniobra, que tiene razón, que cumple algunas expectativas, que provee de algunas certidumbres y que, por tanto, no está en condiciones de subvertirlo a nadie que no se haga cargo de por qué era razonable hasta ayer mismo la obediencia a los de siempre, ¿no?
y que por lo tanto las izquierdas no tienen que denunciar, desvelar o digamos como descubrir el velo de la trama, sino que lo que tienen que hacer es hacerse cargo de por qué ha sido razonable durante mucho tiempo que los privilegiados conduzcan el rumbo de su país. La segunda parte del libro se pregunta qué hace falta para que de la acumulación de quejas se pase a un proyecto de poder popular o de democracia entendida no solo como una alternancia electoral, sino como la capacidad de los grupos que siempre han llevado sobre sus hombros el peso de su país, pero que no han podido conducirlo, qué hace falta para que de las quejas, de la insatisfacción, se haga un proyecto de conducción del rumbo nacional. Y enumeramos algunas condiciones. Como en toda enumeración, seguramente nos dejamos cosas fuera, seguramente algunas cosas no son todo lo exactas que deberían, en fin, está ahí en el libro para ser discutido, ahora seguramente lo abordaremos. Y el tercer bloque del libro, con el que cerramos, es este que llamamos la irreversibilidad relativa, que es cuáles son las tareas de una fuerza popular y democrática una vez que está en el Estado, cuáles son las dificultades principales a las que se enfrenta y cuáles son las tareas que se debería fijar como tareas prioritarias para dejar una obra que le sobreviva. Porque las fuerzas políticas están de paso, pero las transformaciones democráticas, nacionales y populares tienen que sobrevivir incluso a quienes las conducen y a quienes las realizan. Sobrevivirles hasta el punto de que se conviertan en patrimonio de toda la ciudadanía, ¿no? Y nos planteamos qué tiene que suceder para que eso pase. Ahora lo abordaremos. Yo, hecha la exposición breve, digamos, del contenido del libro, no puedo dejar de decir que para mí es un honor que presentemos el libro en Madrid, compañero, que creo que durante mucho tiempo Álvaro García ha sido seguramente uno de los teóricos radicales más importantes del pensamiento contemporáneo, compatibilizándolo con ser vicepresidente de un país en revolución, lo cual significa compatibilizarlo con muchas horas, con pocas horas de sueño, con muchos sacrificios y sobre todo compatibilizarlo con una lógica intelectual que no se permite escaparse solo a las abstracciones, sino que tiene que hacer el viaje permanente, digamos, de la teorización y del horizonte a la conducción de un proceso concreto, con sus dificultades, con sus tropiezos, con sus zancadillas, con digamos, los pormenores de la política cotidiana. Eso nos ha privado durante mucho tiempo, les ha dado un muy buen gobernante al pueblo boliviano, y nos ha privado durante mucho tiempo a las izquierdas del mundo de un trabajo intelectual y teórico de mucha profundidad que no se ha podido desarrollar porque estaba nada más y nada menos que entregaba la tarea seguramente más hermosa que es gobernar el país de uno. Infelizmente el golpe ha puesto un gobierno ilegítimo en Bolivia, pero creo que ahora vamos a estar ante seguramente una fase extraordinariamente creativa y extraordinariamente rica en la que recuperamos al intelectual revolucionario, solo que con el paso, las enseñanzas y la sabiduría de haber conducido un Estado. Y por eso, por ese lujo, por el lujo de que nos acompañe y porque le queremos dar la bienvenida al Madrid de los demócratas y de las demócratas, te quería pasar la palabra con un aplauso, compañero. Oigan, muy buenas noches a todas las personas que se han hecho presentes acá, a los compañeros de la editorial, a Íñigo. Presentar este libro para mí es la conclusión de un pequeño sueño que fuimos gestando años atrás con Íñigo cuando conversábamos en los viajes que yo hacía a Europa o él que hacía a América Latina, sobre cómo ayudar a sacar enseñanzas de los momentos excepcionales que nos ha tocado vivir como generación. Tanto en América Latina como en Europa son momentos convulsos. Para bien o para mal no son momentos ordinarios. Son momentos en que se están dando transformaciones para un lado, para otro. Es un momento de inventiva colectiva.